Bueno, buenas noches a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes a través de esta videoconferencia y este diálogo de cirugía mínima invasiva que coordina el doctor Alfredo Celis, hoy con panelistas de distintos lugares. Así que bueno, buenas noches, Alfredo. Ahora sí que todo tuyo. Muy bien, buenas noches. Estamos en el inicio del sexto diálogo de cirugía mínimamente invasiva. En nombre del doctor Samuel Kashmer, presidente de FRASOR, le damos la más cordial bienvenida no solamente a los panelistas, sino a todos los colegas que se están conectando de diversas partes de Latinoamérica. El tema de este diálogo es histeroscopía e infertilidad. Y contamos en esta ocasión con tres distinguidos colegas que se encuentran en diferentes partes del mundo. En primer lugar tenemos al doctor Luis Alonso, quien es médico ginecólogo de reproducción asistida del Hospital Quirón Salud de Málaga, y es el coordinador en español de Hysteroscopy Newsletter, muy conocido seguramente por muchos de los que están accediendo a este webinar. Un reconocimiento especial para el doctor Alonso porque él se encuentra ahorita en Israel y allá son las 2 de la mañana. De cambio, para nosotros es las 7 de la noche, una hora bastante cómoda. Por eso, muchísimas gracias, doctor Luis Alonso. Un placer. Desvelándose para estar con nosotros. También tenemos con nosotros al doctor José Alanis Fuentes. Él está en el mero México. Y el doctor José Alanis es jefe de Departamento de Salud Reproductiva del Hospital Dr. Manuel Gea González y es el fundador y coordinador de la clínica de histeroscopía de este hospital. Y también nos acompaña finalmente el doctor Julio Díaz Pinillo de Perú, que es presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad y también tiene un centro de reproducción asistida aquí en Lima, que es NACER. Muy bien, como dicen los dermatólogos, vamos al grano. Vamos a empezar con lo siguiente, y la pregunta es para los tres. En los últimos tiempos, la histeroscopía en general y la histeroscopía de oficina en particular ha ido ganando muchísimo espacio y yo diría que ya tiene personería jurídica. Inicialmente, generalmente, la histeroscopía acompañaba los congresos de laparoscopía, pero ahora vemos con mucho agrado que la histeroscopía cobra un espacio propio y ya se realizan eventos solo de histeroscopía y cada vez va ganando más espacio dentro del arsenal terapéutico de todos los ginecólogos, tanto los que se dedican a medicina reproductiva como los que se dedican a ginecología en general. Bajo este contexto, yo les quería preguntar, a ver, comenzaremos por el que está más lejos, allá en Jerusalén, el doctor Luis Alonso. No vamos a hablar de instrumental, sino de una cosa práctica, doctor. Una de las cosas que generalmente uno dice, vamos a hacerle una histeroscopía de oficina en el consultorio, y si le duele, y si no le duele, hay pacientes que son muy quejosas. ¿Qué hace usted generalmente antes de empezar a hacer una histeroscopía de oficina? ¿A todas les pone anestesia o solamente aquellas que usted considera que van a tener mayor dolor? Eso es número uno. Y número dos, ¿qué hace usted? Y la misma pregunta para el doctor Alanis y el doctor Julio Díaz. Si está haciendo la histeroscopía y se encuentra con que el histeroscopio no pasa, ¿qué recursos hace? ¿O alguna vez tiene que frustrar el procedimiento? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Bueno, respecto a la primera pregunta, no utilizo anestesia de entrada en ninguna de las pacientes. Es verdad que está muy relacionado para mí el dolor, sobre todo con dos causas, mías y una de la paciente. La ansiedad de la paciente es fundamental en que tú puedas realizar el procedimiento o no. Y hay pacientes que tú la ves antes de pasar a la sala porque vienen muy nerviosas, porque están ansiosas, porque vienen preocupadas por lo que le han contado. Tú de antemano sabes que va a ser una paciente difícil de realizar la histeroscopia. Segundo, el instrumental que se utiliza y las presiones a las que trabajas, para mí te dan la clave a la hora de poder realizar una histeroscopia. Yo de entrada no utilizo anestesia. Muy bien. Y antes de pasar en la segunda pregunta, ¿y qué hace cuando está
porque Claro, hay cuellos y cuellos. Si hace claro, usted hay una cuellos y topa con un cuellos. cuello donde dice, oye, ¿esto cómo lo hacemos? Claro. Normalmente cuando hacemos esta anestesia en consulta, esta histeroscopia en consulta sin anestesia, evidentemente tienes que ser muy cuidadoso y sobre todo, estar pendiente de la tolerancia que tiene la paciente. Yo no hago la histeroscopia y creo que ninguno de los que estamos aquí para que la paciente pase un mal rato y pase dolor. Evidentemente, lo primero que haces cuando encuentras un cuello que es más resistente o te cuesta pasar, empiezas con maniobras. Yo empiezo normalmente con maniobras de rotación de la óptica. Si no consigo maniobras de rotación, utilizo algún elemento mecánico, como puede ser la pinza o la tijera, pero todo esto tiene que ser con una tolerancia buena por parte de la paciente. Yo creo que todos más o menos tratamos de que el hecho de realizar la histeroscopia en consulta no suponga, desde luego, una tortura para la paciente ni un dolor. Eso no es aceptable hoy en día. Si es que usted no ha puesto anestesia al inicio y tiene un cuello difícil, antes de hacer estas maniobras que usted nos está mencionando, ¿coloca anestesia o lo intenta igual sin colocar anestesia? No, yo primero lo intento sin colocar la anestesia. Si no puedo, es cuando ya se para y se coloca la anestesia. Muy Pero bien. claro, lo intento. Y, muy bien. ¿Y qué nos dice el doctor José Alanís? ¿Cuál es su experiencia sobre la misma pregunta? Sí, principalmente el hecho de que no se pueda realizar una histeroscopia en una paciente sin anestesia obedece principalmente a la técnica que estamos utilizando, a nuestra técnica, ¿sí? Que puede ser buena o deficiente, en primer lugar, y en segundo lugar, a cuestiones anatómicas. Nosotros no utilizamos anestesia para hacer la histeroscopia de consultorio. Sí nos fijamos mucho en qué tipo de paciente es la que estamos atendiendo, porque decía Estefano que tenemos que usar la verbo anestesia, estarle hablando mucho a la paciente, disminuyendo su ansiedad. Por lo general utilizamos nosotros agua tibia, que también eso disminuye un poco la molestia del paso del medio de distensión y sobre todo, pues bueno, en ocasiones, como manejamos una escuela, ahí donde estamos, utilizamos instrumentos de 5.5, de 6 milímetros, particularmente el Betoki. Siguiendo algunas escuelas, la del doctor Alfonso Arias, en ocasiones podemos incluso quitar la camisa externa, sacrificando lo que viene siendo el drenaje como tal, y pues eso nos disminuye hasta 2 milímetros el calibre del histeroscopio. Y pues segundo, si todavía no es posible, como ya lo comentó Luis, las maniobras de rotación o utilizar el corte. Particularmente a mí me gusta mucho el corte porque es muy rápido y es menos, desde mi punto de vista muy particular, es menos agresivo que estar haciendo una dilatación. Las mujeres tienen particularmente sensibilidad a la presión. Si nosotros estamos dilatando con la pinza, estamos generando esa presión y la mujer la identifica como sensación dolorosa. Sin Y cuando embargo, hace, y perdón, una pregunta, ¿y cuando hace el corte utiliza anestesia o generalmente no utiliza anestesia? ningún anestésico. Ok. Y el doctor Julio Díaz, su experiencia. Sí, Alfredo, en consultorio realmente ninguna preparación es tan rápido hacer una histeroscopía que realmente la paciente viene sin preparación alguna. Hay casos difíciles a veces, pues realmente pasa. Yo uso un Betoki de 2.9 y en algunos casos me ha tocado que son cuellos muy pequeñitos o mujeres que vienen menopáusicas con cuellos muy pequeños. Cambio y uso una óptica de 1.9, que es una más chiquita, que es como un mini Betoki realmente, ¿no? Y con eso realmente he tenido la suerte hasta ahora de no encontrar ninguna dificultad de pasar en ingresar una cavidad. Muy El otro bien. día me pasó un caso que justo estaba tolerando y no Cortito porque veía. tenemos, Ahí, cortito porque tenemos, Julio, cortito porque tenemos solo una hora y tenemos que tomar varios sí, tópicos.
Ya, muy bien. Adelante. Entonces, los tres han coincidido en que generalmente no usan anestesia, que pocas veces tienen dificultades y que estas generalmente son pasadas por alto y se llega a realizar la histeroscopía de oficina. Una pregunta, ¿usualmente utilizan antibiótico-terapia durante este procedimiento de histeroscopía de oficina? ¿Cuándo lo utilizan y qué antibióticos lo utilizan? Si es que lo utilizan de rutina. Regresamos con el ping-pong del doctor Luis Alonso. No, no utilizo antibiótico de rutina, ¿eh? Es más, no utilizo antibiótico salvo en casos excepcionales. No es una prueba la histeroscopia en la que utilicemos habitualmente el antibiótico. Muy Además, bien. con los últimos estudios que tenemos hoy en día, salvo en casos de hidrosalpis que puedas pensar que pueda haber alguna diseminación hacia la trompa, no es algo que esté ni indicado. A ver, sobre lo mismo, no sé cómo será por allá, pero con relativa frecuencia, cuando vamos a realizar este tipo de procedimiento o cualquier examen, encontramos flujo vaginal. Esta presencia del flujo vaginal implica que se postergue el procedimiento o que en estos casos se tendría que utilizar algún tipo de antibiótico en el entendido que pudiera uno transportar de la vagina hacia la cavidad algún grado de microorganismos que generan una infección. ¿Qué hace cuando usted ingresa y tiene un flujo vaginal que realmente amerite que reciba algún tratamiento? ¿Posterga? ¿Lo sigue haciendo? ¿Cuál es la conducta? No, yo realmente no me impide la realización de una histeroscopia, ni la postergo. No se me han dado casos de situaciones con un flujo tan llamativo como para tener que detener la intervención o hacerlo en otro momento. Yo Muy personalmente no cambio la actitud por bien. Ok. cuadro ¿Y de el doctor Alanís? Nosotros tampoco ofrecemos antibiótico previo a la realización de la histeroscopia, salvo lo utilizamos posteriormente si encontramos datos de endometritis aguda o crónica. Ya. Eso vamos a hablar más adelantito, entonces lo dejamos ahí un stand-by. Perfecto. Para hablar de cervicovaginitis no la utilizamos. Hay dos preguntas, Alfredo. Sí. De José Luis González. Pregunta si le toman una vía endovenosa a la paciente antes de realizar la vaginisteroscopia. Pregunta el doctor Goncalves, que creo de Venezuela, pero vive en Perú. Si es que tiene la precaución de colocar una vía endovenosa durante la histeroscopia de oficina. No. El doctor Alanís dice no. ¿El doctor Alonso? No. No. ¿Y qué nos dice el doctor Julio Díaz, que acaba de desaparecer como Gasparín? Bueno, esperemos que retorne, porque creo que está en un sitio donde a veces se baja la señal. Muy bien. Entonces, no utilizan antibióticos generalmente, no utilizan tampoco una vía y casi nunca suspenden el tratamiento porque encuentren un flujo vaginal que lo amerite. Julio, ¿ya estás ahí? Bueno, mientras termine de conectarse, seguimos avanzando. Entonces vamos entrando, ya hemos hablado de la histeroscopía de oficina en función a aquellas cosas que pudieran ser de importancia para mencionar, y nos adentramos al tema de histeroscopía. Usualmente, ¿Aló, me escuchas? sí, Julio, se fue la señal. ¿Aló, me escuchas? Sí, estaba haciendo la introducción de la parte de infertilidad. Descongeló. ¿Aló? Doctor Díaz, un problema, doctor Díaz. Pero Sí, bueno. se va. Disculpa. No te preocupes, escucha nomás entonces. Sí, te escucho. Ya, Sí, muy te escucho, bien. sí. Perfecto, Sí, acá Julio. estoy. Ya, yo decía que usualmente en la evaluación que se hacía por infertilidad desde hace muchos años, la histerosalpingografía era una parte importante de la evaluación de la cavidad y de las trompas. Ahora con el advenimiento de la histeroscopía y sobre todo de la histeroscopía de oficina,
¿consideran ustedes que la histerosalpingografía es totalmente innecesaria dentro de la evaluación previa, del manejo inicial, para evaluar el factor tubario, el factor de la cavidad uterina, o todavía la histerosalpingografía tendría algún lugar, algún espacio dentro de la evaluación inicial de la mujer infértil? ¿Qué nos dice el doctor Alonso? Yo personalmente pienso que todavía tiene su papel, y tiene un papel yo creo que más que destacado. Es verdad que se están buscando métodos para tratar de cambiar esa prueba por otra, como puede ser la utilización de las espumas para ver la permeabilidad tubárica, del gel foam, pero yo personalmente pienso que la realización de una histerosalpingografía en la evaluación de una paciente para evaluar el factor tubárico y la existencia de hidrosalping tiene su utilidad, no a la hora de evaluar un útero, de buscar malformaciones, es decir, cada técnica tiene su validez y su utilidad. Entonces, en la valoración, para mí, mi opinión, en la valoración tubárica, y desde luego, pues para ver esa existencia o no de hidrosalping, es una prueba todavía muy vigente. Muy bien, y después regreso sobre lo mismo. ¿Qué nos dice el doctor Alanis en relación a la histerosalpingografía? ¿Tiene todavía algún espacio, como dice el doctor Alonso, en la evaluación de la permeabilidad tubaria? Sí, Y también, definitivamente es algo que es muy accesible, es de bajo costo y sí tiene la indicación de valorar la permeabilidad tubaria. ¿Sí? doctor Díaz, ¿qué nos dice al respecto? Doctor Díaz. Ya se congeló. Doctor Díaz. Muy bien. Entonces, sigamos. Y entonces, acá viene la segunda pregunta. ¿Ustedes consideran que dentro de esta misma evaluación, donde uno evalúa todos los factores de fertilidad, llámese el factor tubario, el factor peritoneal, el factor ovárico, en la evaluación del factor uterino, además de la ecografía, la histeroscopía de oficina debiera hacerse de rutina en la evaluación de la mujer infértil, aún asintomática o simplemente que no sale embarazada? ¿Cuál es la opinión del doctor Alonso? Bueno, claro, es que esa pregunta hecha a personas que nos dedicamos a la histeroscopia, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que la respuesta es sí. Además, un sí rotundo. Si se lo preguntamos a aquellos que no hacen histeroscopia, pues probablemente la respuesta sea diferente. Pero, claro, los que nos dedicamos a esto, y sobre todo vemos pacientes de infertilidad o nos dedicamos más al tema de la infertilidad y de la cirugía en pacientes de reproducción, el complementar la ecografía, para mí la ecografía 3D, pero puede ser ecografía 2D, con la visión de la cavidad uterina, la histeroscopia es el gold estándar en la valoración de la cavidad uterina. Y evaluar esa morfología de la cavidad, el endometrio, el aspecto que tiene, la glandularidad del endometrio, la existencia o no de micropólipos, es hacer el estudio completo. Entonces, la respuesta para mí, una paciente que se va a someter a un tratamiento de FIP, no sé los precios por allí, pero por aquí un tratamiento de FIP es muy caro y la paciente se va a gastar mucho dinero, o el Estado si lo paga mucho dinero, y una prueba de una histeroscopia en consulta aquí es muy barato porque paga muy poco, para mí es un sí rotundo. Evidentemente, la idea no es hacer la prueba, sino quién hace la prueba, si es capaz de interpretar correctamente lo que ve o no. Pero la respuesta es un sí rotundo. Muy bien. ¿Y qué nos dice José? Mira, existen dos escuelas en relación ¿Me escuchas? Existen dos escuelas en relación a si hacerla o no, de acuerdo a los biólogos. Hay biólogos que hacen muy buen ultrasonido y hay biólogos que no hacen histeroscopia. Pienso que ambos estudios, como comenta Luis, se complementan, ya que primeramente el hacer una ecografía nos va a hablar mucho en relación a la forma, la cavidad, de qué tipo de útero nos estamos enfrentando, y la histeroscopia nos va a estar hablando de la calidad de ese endometrio. Aunque sí existen estudios en la actualidad, hay muchas referencias, el doctor Jaime Ferro tiene mucha experiencia en la valoración
de la calidad del endometrio por ultrasonido, ¿sí? Pero los que hacemos histeroscopia nos enfocamos mucho a la preferencia de hacer una histeroscopia durante el proceso del estudio, ya que tenemos mucha experiencia en detectar si existe micropseudopólipos que nos hablan de endometritis crónicas que no Ahora salen. ahora vamos a pasar a ese tema. Ahora vamos a pasar a ese tema. La respuesta es sí. Sí, muy bien. Entonces, tiene que ver con esta respuesta que han dado en concordancia tanto Luis Alonso como el doctor José Allen en relación a que la histeroscopía diagnóstica, de la histeroscopía tiene que ser parte de la evaluación, el hecho de que haya aparecido la histeroscopía diagnóstica, porque ahora se facilita haciéndolo en la oficina, porque cuando no había esto y teníamos la histeroscopía convencional, era un poco cuestionable hacer la histeroscopía a todo el mundo como hacerle la laparoscopía a todo el mundo también, ¿no? Porque en un momento se decía, hay que hacer la laparoscopía a todo el mundo y por ahí como que con el tiempo esto se fue retrayendo y diciendo solo a los que la necesiten en función de la sintomatología que tiene. Tiene mucho que ver con la posición de ustedes el hecho de que la histeroscopía de oficina haya emergido y es tan fácil de hacerlo para decir que se debiera hacer a todas las pacientes infértiles esta evaluación. No puedo creer. Perdón, ¿puede repetir la pregunta, Alfredo? Sí, era si es que el hecho de que ahora se utilice la histeroscopía en general como parte de la evaluación se debe al hecho de que haya aparecido o se haya incrementado la histeroscopía de oficina. La facilidad de hacerlo, ¿no? Sin meter a sala de operaciones, sin anestesia, ha hecho que se abra esta posición de que todas debería ser parte de la evaluación. O sea, esto es uno de los méritos de la histeroscopía de oficina. Evidentemente, claro, la miniaturización del instrumental, hay ópticas ya que no llegan a 2 milímetros. Bien, que no llegan a 2, pero ya introduciendo el líquido, el trofi no llega a 2 milímetros. Son 2 milímetros. Y entonces eso te permite realizar la prueba en consulta y valorar una cavidad, quizás tardes menos que en lo que hace una ecografía. Muy bien. Entonces eres capaz de echar un vistazo, de mirar dentro del útero, de ver ese endometrio, de valorar un útero en 1 minuto y medio, 2 minutos. Esa información fácil en la consulta, evidentemente sin dolor para la paciente. Y además las pacientes, Pepe estará de acuerdo conmigo, las pacientes de reproducción, pacientes estériles, a veces son pacientes complicadas porque tienen estenosis cervicales, porque evidentemente son pacientes que no han tenido niños, a veces han tenido cirugías previas, que es la causa de infertilidad. Entonces, a veces esas histeroscopias no son sencillas y no es la paciente ideal. Pero que preguntas. La información que te permite es altísima la información que te da. ¿Una pregunta? Sí, varias preguntas. A ver, dale un par porque todavía vamos recién a pasar a... ¿Me escuchas? Sí, ya, estás conectado, Julio, te escuchamos. ¿Qué pasa? Me disculpan, pero la señal está pésima, así que me estoy movilizando, pero ya recién los acompaño. Ya, Me quedé en el antibiótico, pero vamos para adelante. Ya, solamente en tu caso, ¿tú utilizas la histeroscopía de oficina de rutina en la evaluación por infertilidad? ¿Me escuchaste? Sí, sí utilizo. Sí, lo utilizo, sí. Yo pienso que es una importante para la evaluación de calidad, sin duda. Muy bien, ya. Álvaro, un par de preguntas y pasamos a los videos. Ok. ¿Histeroscopía de diagnóstico solo para pacientes que van a ovodonación o para todas las pacientes infértiles? ¿Qué nos dice el doctor Alonso? A todas. Yo para mí, vamos, la idea es a todas las pacientes. Las pacientes que van para ovodonación son pacientes especiales, a veces porque llevan tratamientos antes y no han conseguido el embarazo, y a veces simplemente por el factor edad. Pero una chica con 32 años tendrás que mirarle la cavidad. Igual puede tener también algún tipo de patología. O sea, histeroscopía para todas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Álvaro? Sí. ¿La histerosonografía es adecuada previo a la histeroscopía o solo de uso vaginal?
Dice, sí, ¿qué nos dice el doctor Alanís? ¿La histerosonografía se hace previo a la histeroscopía? No, mira, en ocasiones lo que hacemos cuando queremos valorar el resto del útero posterior a la realización de una histeroscopia, incluso ya no contamos con el agua dentro de la cavidad y nos permite hacer algunos otros diagnósticos complementarios. No lo hacemos antes, casi siempre Ah, ya. después. Casi siempre. Pues. Muy bien. Álvaro, pásame los dos primeros videos en la secuencia que te dije. Vamos a ver dos videos de 1 minuto y medio y después vamos a hablar al respecto. Ok, perfecto. Ya vamos. Ah, se fue nuevamente la conexión. Puta madre. Es una histeroscopía que nos ha facilitado el doctor Luis Alonso en relación a un tema que se está hablando mucho en infertilidad, en relación a falla de implantación y a pérdida de embarazo repetida, que es la endometritis crónica. Doctor Alonso, ¿podría describirnos lo que estamos viendo ahí, por favor? Bueno, ahí realmente lo que llama la atención, si os fijáis en la imagen y veis la superficie del endometrio, se ve una superficie que no es una superficie lisa, es una superficie muy rugosa, tiene pequeñas papilas, que esas papilas tienen un pequeño eje vascular en medio, se llaman micropólipos, o se definieron como micropólipos, fueron descritas por Ciccinelli. Evidentemente, esto cuando se hacía la histeroscopia con gas no se veía porque no flotaba, pero sí se veía el eje vascular. Entonces daba un patrón en fresa, porque eran pequeños puntitos vasculares en la base. Ahí se ve un pequeño pólipo más, micropólipo más en detalle. Esto se correlaciona. Perdón, Sí, Alonso, un ratito, que te interrumpa. Este es un video del doctor Alan, y si lo pudiera comentar y después ya comentamos en general. Bueno, en este video lo que estamos viendo es el proceso inflamatorio sobre el endometrio, glándulas abiertas, hemorragia, ¿sí? Y el punto que se veía al principio como una formación amarillenta, que ahora va a salir un poco más cuando vayamos hacia afuera, ¿sí? Ese es un quiste endometrial, y ahora que vayamos saliendo se va a ver un microabsceso, el cual es drenado pues, con la misma pinza. Este caso es muy interesante, yo no he visto muchos al respecto, perdón por la imagen, pero esta lente estaba fallando, ya se le estaba metiendo el agua. Ahí está el microabsceso y observen ustedes que prácticamente se evacúa con la pinza. Llama la atención que esta paciente no tiene micropseudopólipos, como los veíamos en el video de Luis Alonso. Entonces, vamos a hablar un poquito después cuando hablemos de endometritis. Observen cómo se va a drenar. Que diera la apariencia de ser una tumoración firme, pero ya una vez tomándola con la pinza, van a ver que se exprime ese microabsceso y pues vean, el tamaño realmente es menor a 1 milímetro, pero nos está corroborando el diagnóstico de que ahí hay un problema. Y esto no es visible al ultrasonido, obviamente. Esa sería la explicación. Muy bien. Entonces vamos a tocar el tema ahora de la endometritis crónica, que es uno de los objetivos principales de este diálogo. Los diferentes papers refieren que dentro de los signos histeroscópicos de endometritis crónica se refiere hiperemia focal y difusa, edema del estroma y sobre todo presencia de micropólipos. En este último video hemos visto la presencia de un microabsceso. La verdad no he leído esto como un hallazgo, pero debe ser parte de lo mismo. ¿Con qué frecuencia, doctor Alonso, se encuentran las tres cosas que he manifestado: hiperemia, edema del estroma o de la mucosa y presencia de micropólipos? Y si con solamente la presencia de micropólipos podríamos hacer diagnóstico de endometritis crónica. ¿Cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver.
Los criterios que había, que los primeros que definió Ciccinelli para clasificar la endometritis crónica son esos tres que has comentado tú. Ha salido ahora en el 2019 un estudio que se promovió desde el Global Congress, que fue dirigido por Ettore Ciccinelli, en el que se buscaron 6 distintos patrones que pudieran representar hallazgos compatibles con endometritis. El diagnóstico definitivo es tras una biopsia y localización de células plasmáticas. Entonces, los hallazgos histeroscópicos lo que son sugestivos de endometritis crónica. Sí que es verdad que la correlación que existe cuando tenemos 3 de estos 6 distintos paneles que se han puesto con que al final haya una endometritis crónica en el resultado de la biopsia está por encima de un 90%, es decir, existe una correlación muy alta, pero al final el diagnóstico es un diagnóstico por biopsia. La histeroscopia lo que nos hace es sugerirnos que puede existir eso. Lo más frecuente que encontramos es verdad que el hallazgo ese que ha comentado, que nos ha enseñado Pepe, es una rareza, eso es, yo no lo he visto nunca, no sé si Pepe lo ha visto alguna vez antes. 2 veces. Pero es una cosa muy, muy extraña. Evidentemente a veces hay patología que se nos escapa lo que es lo común. Lo habitual es eso, la presencia de micropólipos, lesiones de edema, el patrón en fresa, hiperemias hemorrágicas. Lo más frecuente son los micropólipos. Lo que yo estoy buscando es micropólipos y edema. Una pregunta para los dos, pero vamos primero con el doctor Alanis. Si encontramos en una paciente las 3 cosas que ha manifestado Luis, ¿usted a cuál prefiere hacerle la biopsia? ¿A los micropólipos, a la hiperemia? Y la pregunta en general es, ¿cuántas biopsias se recomiendan para mandar al estudio histológico, teniendo en cuenta, como bien dice Luis, que finalmente es la histología lo que te determina el diagnóstico de endometritis crónica en relación a la cantidad de células plasmáticas? ¿Cuántas biopsias se recomienda? O en todo caso, ¿a cuál uno le diera preferencia si es que encuentra las 3? Definitivamente vamos a encontrar algunas zonas que van a compartir estos 3 elementos. ¿Sí? El micropseudopólipo con la hemorragia subepitelial y la hipervascularidad que va a presentar periférica esta zona, yo pienso que es la mejor área para poder tomar esta biopsia. Si tomas una biopsia buena, de buena calidad, digamos más de 5 milímetros o 6, lo que viene siendo el grasper de cocodrilo de Karl Storz, que nos da una apertura de 6 milímetros, con eso es suficiente. Nosotros lo hacemos así. Muy bien. ¿Cuántas biopsias? No escuché bien. ¿Pueden ser 2? Una sola. Una buena biopsia de 5 o 6 milímetros es suficiente. ¿Qué nos dice José al respecto? ¿Considera también que una sola o considera que de repente 2 o 3 biopsias serían necesarias? Yo creo que es a ti, Luis. Luis. O al doctor Julio. Luis. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Pepe. No son lesiones independientes. Muchas veces te coexisten las zonas de edema con el micropólipo. La suerte de la histeroscopia es que hace una biopsia. La biopsia efectivamente está... perdón. Aló, perdón. Luis. Eso sí, que la biopsia que haces con histeroscopia, ahorita por suerte, sí. es una histeroscopia dirigida. Con lo cual vas a la zona en la que ves más cantidad de edema, micropólipos, con una es suficiente. Si fuera ciegas, bueno, pues tratas con una cornier, tratas de coger algo más de tejido. Pero con histeroscopia dirigida a la zona que ves más cantidad de micropólipos, edema o inflamación o áreas de hemorragia local, una es suficiente. Estoy de acuerdo con Pepe. ¿Ustedes inician tratamiento antibiótico solamente por los hallazgos de histeroscopía o esperan el resultado de la biopsia para el tratamiento antibiótico? Porque hecho el diagnóstico de endometritis crónica, el tratamiento es antibiótico. ¿Lo hacen solo con los hallazgos de histeroscopía o esperan el resultado de biopsia? Pues depende de la cantidad de alteración que haya en la cavidad. Quiero decir, si tú entras en una cavidad y resulta que el número de micropólipos
¿qué hay? Es escaso. Imagínate en toda la cavidad, ves micropólipos dispersos y hay 12, 14. Yo realmente no creo que sean endometritis tan severas como para iniciar el tratamiento antibiótico, y muchas de estas pacientes, si tú realizas una histeroscopia posterior, tú imagínate que la ves porque estás evaluando una malformación uterina, y luego al mes le haces la histeroscopia para operarla. Curiosamente, se han ido. Es decir, que incluso yo creo que el mismo lavado que realizas con la histeroscopia, esas endometritis leves desaparecen. Puede suceder lo mismo cuando haces una histerosalpingografía y a lo mejor esa es la causa de que luego mejoren las tasas de embarazo, no lo sé. Con Muy bien. endometritis moderadas y endometritis severas, yo sí inicio tratamiento antes de esperar el resultado. Y tiene que ver dentro de esta decisión el hecho de los antecedentes de la paciente. No es lo mismo una paciente que recién está iniciando evaluación por infertilidad que una que ya haya tenido falla de implantación o que haya tenido pérdidas de embarazo, y le encontramos estos hallazgos. Bueno, si lo encuentras ya con tratamiento previo, razón de más. Ahí lo que no sabes si los micropólipos son causa del fallo de los tratamientos previos o los micropólipos son consecuencia de los tratamientos y de la manipulación que hay dentro del útero, pues tanto en la prueba de transferencia como en la transferencia y en todo eso. Pero en una paciente que está con tratamiento previo, razón de más para ponerlo. Independientemente si va a iniciar el tratamiento y veo una endometritis moderada o severa, inicio el tratamiento antibiótico. En su experiencia, doctora Alanís, cuando usted encontró endometritis crónica, y la misma pregunta para el doctor Julio Díaz, cuando ha encontrado endometritis crónica por histeroscopía, ya sea confirmada por histología, y les han dado tratamiento a pacientes que han tenido falla de implantatoria o pérdida de embarazo, ¿ustedes han visto que mejora realmente la posibilidad de que esta paciente logre implantar o mantener un embarazo? O sea, la pregunta es, ¿el tratamiento de esta entidad, el tratamiento antibiótico es efectivo? ¿Mejora las tasas de éxito? En su opinión, ¿qué le parece, doctor Alanís? Bueno, definitivamente si se corrobora que hay algún proceso inflamatorio infeccioso, porque también debemos hacer hincapié en que existen endometritis asépticas, ¿sí? Entonces, cuando se trata y se documenta que es de tipo infeccioso, ¿sí? El tratamiento que nosotros indicamos, ¿sí? Es la doxiciclina. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de muchas partes del mundo, sobre todo Europa, en América Latina lo que predomina es la E. coli. No sé cómo sea allá en sus países. Y cuando llega a haber, nosotros generalmente, como tenemos mucha facilidad de hacer una histeroscopia, en la unidad hacemos 17 a 20 diario, ¿sí? Nos es muy cómodo y muy fácil hacer la evaluación post-tratamiento y vemos cómo cambia definitivamente las características de ese endometrio. Mejora sustancialmente. Independientemente de que mejoren las características del endometrio, si uno da tratamiento es para que la paciente mejore su posibilidad de salir embarazada. Y esa era la pregunta. ¿Usted ha observado que aquellas pacientes que pierden o que no implantan, esto mejora? La misma pregunta para el doctor Díaz. Mira, como se cortó la comunicación, primero que la biopsia es dirigida, la gran ventaja de la histeroscopía. Si hay, la confirmación es por histología, como lo dicen también los doctores, ¿no? El tratamiento hay que darlo, el tratamiento tiene por infertilidad, y sobre todo para una falla de implantación. Sin duda que el tratamiento va a mejorar su tasa de implantación. Creo que sí. O sea, la respuesta... Antibiótico. Ahora, es importante la comunicación que tienes que tener con el patólogo, ¿no? Tienes que hacer un estudio de inmunohistoquímica y el cuadro clínico es evidente, ¿no? Ya, muy bien. O sea que en líneas generales el tratamiento está dirigido a mejorar las tasas de éxito, tanto disminuir la pérdida de embarazo como mejorar las tasas de implantación. Ese es el objetivo. Ajá, así es. Muy bien. Sin duda. Álvaro, pásame los dos siguientes videos. Yo creo que está claro lo que hemos conversado sobre la endometritis crónica en relación a infertilidad. Los dos siguientes videos están en relación a síndrome de Asherman y
la utilidad de la histeroscopía de oficina versus la histeroscopía convencional en el manejo del síndrome de Asherman en pacientes infértiles. Este es un video que nos ha enviado el doctor Luis Alonso. No sé si tiene que hacer algún comentario, Luis, en relación a este video. No, bueno, la idea del vídeo era simplemente mostrar qué es lo que vemos habitualmente en cuadros de adherencia. Yo divido entre adherencias intrauterinas y Asherman. Ya. Para mí Asherman es una cavidad colapsada y con una paciente con amenorrea. Estos cuadros son de adherencia, la resolución es mucho más fácil en cuadros de este tipo. Porque muchas veces cortando ese tabique central que tienes ahí consigues cavidades aceptables. Acá tenemos otro cuadro de síndrome adherencial, síndrome de Asherman, que nos envió el doctor Alanis. Si nos puede ir comentando mientras va pasando, me parece que acá hay adherencias a nivel cervical. Sí, de hecho, esta adherencia está localizada a nivel del istmo y está ocluyendo completamente el orificio cervical interno. De acuerdo con Luis, hay mucha diferencia entre decir síndrome adherencial o decir un Asherman. Mucha gente, al hecho de no poder canular el cervix para hacer una histerosonografía o una histerosalpingografía, le dice que es un Asherman. Pero sí existe mucha diferencia, estoy de acuerdo con Luis. Observen, ahí ya se va a entrar a la cavidad y exclusivamente lo que hicimos fue quitar el proceso adherencial del istmo. Y está resuelto el problema. Muy bien. El doctor Luis Alonso dice algo interesante, que para él hace una diferencia entre adherencias intracavitarias y síndrome de Asherman. Lo que se decía antes, Asherman leve, moderado o Asherman severo. Entonces la pregunta que viene acá es posible hacer diagnóstico de Asherman severo a través de histeroscopía de oficina o la histerosalpingografía todavía tendría vigencia para lo que dice el doctor Alonso, el Asherman, esos Asherman donde uno por la histerosalpingografía ve muy pequeños hepachos y casi la cavidad totalmente atrofiada. ¿Podría servir la histeroscopía de oficina para este tipo de casos de Asherman, que yo llamo Asherman severo y el doctor Luis Alonso llama Asherman o verdadero Asherman? ¿O todavía ahí la histerosalpingografía tiene un espacio para valorar la magnitud de este síndrome adherencial severo? A ver, comenzamos ahora con el doctor Alonso, que nos estaba mirando. Pues mira, ese apunte que has hecho me parece muy acertado, porque yo realmente es de las pocas situaciones en las que sí solicito todavía una histerosalpingografía. En los casos en los que veo tras la histeroscopia una cavidad casi totalmente colapsada. Hay veces que ves pequeños poros por los que te da la sensación de que pasa el suero. Evidentemente la óptica no te pasa y está muy pegado como para operar a las pacientes. Y en esas pacientes sí le pido la histerosalpingografía para ver si me hacen un mapa, un dibujo de conexiones que pueda haber, lagunas que pueda haber detrás o espacios que pueda haber, que eso junto con la eco me van a orientar hacia dónde tengo que llegar. Es decir, si hay islotes de endometrio, que son cavidades al final parcheadas detrás, bueno, yo sé que tengo ese objetivo para llegar, con lo cual, sí, en Asherman severo, el verdadero Asherman, y que está la cavidad colapsada, pido la histerosalpingografía porque el líquido me puede llegar a veces donde no me llega la óptica. Si tú a través de la histeroscopía de oficina puedes de alguna manera presumir que estamos frente a este tipo de patología, en ese momento tú suspendes la histeroscopía de oficina y pasas a pedir una histerosalpingografía después por el riesgo de que, como no puedo mirar hacia atrás, podría hacer más daño que beneficio a la paciente. Claro, lo que pasa es que el objetivo de estas pacientes, de entrada son pacientes, las pobres que ya tienen un problema severo, que habitualmente es una complicación médica, una complicación de un legrado, después de un sangrado por un aborto, por restos placentarios, es decir, que ya estamos hablando de que tenemos que solucionar un problema, que muchas veces la diagnosticas allí en la misma consulta, y que es una cirugía que debes planificarla, porque es una cirugía que hay que operar a la mujer,
yo le dejo una sonda dentro, hay que poner un tratamiento, yo le pongo un tratamiento estrogénico posterior, hay que hacer un second look, una segunda histeroscopia, hay veces que hay que volver a operarla. Es decir, que esta paciente no es una paciente de venga aquí que voy a meter la tijera a ver qué arreglo y ya hablaremos. No, no, yo creo que es una cirugía que debe planificarse muy bien. Con O lo sea, cual, no creo que sea el tipo de cirugía adecuado para hacer en consulta. Evidentemente, si es como el vídeo que he enseñado yo antes, sí. Pero un Asherman claro. no es el tipo de cirugía que yo considero. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la paciente consiga una cavidad lo más normal posible, triangular y ancha. Y es verdad que en la consulta, cuando empieza a cortar o a tocar cerca de lo que es el miometrio normal, a la paciente le va a doler y te va a impedir Muy, conseguir el resultado que tú quieres. muy bien. ¿Cuál es tu opinión sobre lo mismo, José? Bueno, aquí difiere un poco con Luis, ya que a mí me De gusta eso se trata, de eso se personalmente, trata. a mí me gusta hacerlo personalmente sin anestesia y en consulta. ¿Por qué? Y lo acaba de comentar Luis muy atinadamente. Si lo estoy haciendo mal, a la paciente le va a doler. Si lo estoy haciendo bien y estoy liberando la adherencia exclusivamente, la paciente no va a tener ninguna molestia. Ese es el punto y el meollo del asunto. Y qué bueno que llegamos a este punto, puesto que se generaría el debate si meterla a quirófano, hacerla dormida, porque no vamos a contar con esa situación de que nosotros podemos seguir cortando y como la paciente está dormida, obviamente no va a despertar dolor. ¿Por qué? Pues por la misma anestesia. Si la paciente está despierta, ella misma nos está indicando, vas mal porque me está doliendo. Esa sería mi observación únicamente. Pero en los Asherman severos generalmente son adherencias muy densas y el instrumental que se utiliza en una histeroscopia de oficina puede no servirnos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el hecho, podemos utilizar dos. Lástima que ya no existe VersaPoint como tal, pero yo prefiero utilizar tijera, hacer un corte frío para que no me cambie de color el tejido y tenga más la orientación hacia dónde me estoy dirigiendo. En los casos de Asherman severo, que se ha logrado dejar una cavidad más o menos adecuada, ¿ustedes utilizan algún tipo de sustancia antiadhesiva de rutina? ¿Y qué sustancia es esta? Empezamos por el doctor Julio Díaz, para darle la oportunidad de regreso. Sí, Alfredo, solo para tocar el tema de Asherman, efectivamente. Sí. Gracias por la oportunidad. Como dice, el Asherman es una adherencia tipo 5, y como lo dijeron los doctores, es diferente una adherencia leve a una adherencia severa tipo 5, que es el Asherman. Yo creo que el Asherman hay que usar todas las medidas previas para ir a sala de operaciones, ¿de acuerdo? Es la cirugía más desafiante que tiene el histeroscopista. Y ahí hay que valerse de entrar a la sala previamente, sabiendo que de repente va a ser 2 o 3 intervenciones. En este caso yo uso lo que es la ecografía, que me ayuda mucho. Sobre todo esos cuadros que uno ingresa y que no ves nada realmente, es la ecografía un buen elemento guía, ¿no? Entonces, es una cirugía que hay que hacerla 2 o 3 veces. Si la paciente está informada, lo va a aceptar tranquilamente. Yo lo que hago es pongo un gel de ácido hialurónico a los 2 días después y hago de todas maneras una histeroscopia de control a las 6 semanas. El doctor Alonso, No utilizo gel. Sí, yo no utilizo gel. Sí utilizo sonda de Foley o un catéter de Foley. ¿Cuánto tiempo lo deja? Pues depende del caso, porque al principio lo dejaba poco, lo dejaba en torno a una semana, pero luego lo fui dejando más y lo dejé 2 semanas, y ahora en caso severo lo llevo a dejar en torno a 3 semanas. Entonces, cada vez he ido alargando los tiempos y he visto que el resultado es igual. El miedo a la infección a raíz de un estudio que publicaron hace ya un tiempo, un grupo chino, que dejaban los catéteres durante periodos de un mes entero dentro y no daban problemas, pues la verdad es que me animó a mantenerlo más tiempo. Cuando lo mantienes más tiempo, ¿dejas tratamiento antibiótico complementario o no? Sin antibiótico. Sin antibiótico. ¿Y el doctor Alanis cómo maneja el Asherman después de la cirugía? ¿Deja alguna sustancia antiagregante? ¿Pone el balón de Foley? ¿No pone nada?
¿Cuál es su opinión? ¿Qué tendríamos que observar? ¿Cómo fue el procedimiento? Si el procedimiento generó sangrado, si dejo una sonda o meto un material antiadherente. Puede ser la sonda de Foley. Manejo dos tipos de pacientes, por decirlo así. El institucional, que no tiene dinero para pagar un antiadherente, que en México es caro, pues utilizamos la sonda de Foley. Pero lo que hacemos es que si se generó sangrado, sabemos de antemano que si hay sangrado, pues va a volver a haber adherencia. ¿Sí? Si no se produjo ningún sangrado, exclusivamente las manejamos con pura terapia estrogénica durante una semana y después hacemos un ciclo artificial con algún hormonal combinado. Si se generó sangrado, la paciente puede pagar un antiadherente tipo ácido hialurónico, lo ponemos. Muy bien. Tenemos que evaluar, ¿sangró o no sangró? Si sangró, ponemos algo. Si no, exclusivamente la terapia hormonal. Una ¿Y pregunta, hace Pepe. Sí. En tu experiencia, tú tienes ahí un grupo de pacientes con ácido hialurónico y otros con catéter. ¿Qué Sí. diferencia has observado en los dos grupos? ¿Existe mucha diferencia o no? Bueno, tengo una colega que tiene más experiencia que yo, la doctora Gutiérrez, que seguramente nos está viendo. Ha hecho una tesis y les va excelentemente bien con el ácido hialurónico. Todavía cuando llegamos a utilizar sondas, nosotros no sé a qué presión la llenan ustedes, porque lo que hemos observado es que nos las expulsan y tenemos que hacer una recolocación a los 4 o 5 días. No sé qué nos puedas comentar tú al respecto. No, bueno, yo trato de poner más que por volumen, yo trato de tener la máxima cantidad de líquido en el Foley que la paciente tolere. Porque tú sabes que cuando termina la intervención, como pongas mucha cantidad, la paciente, el dolor que tiene es tremendo. Entonces, Claro. yo de entrada lleno mucho, pero siempre a la paciente, y eso se lo explico antes, le digo, después de la cirugía vas a notar dolor, tú me vas comentando porque yo te voy a ir quitando por la sonda de Foley hasta que tú ya, y curiosamente, bajando muchas veces 1 centímetro cúbico que le quites de la sonda de Foley, en la misma camilla con la paciente, después de la intervención, ella ya nota mejoría del dolor. Entonces, la máxima cantidad de líquido que tolere la paciente. Habitualmente, pues está eso, en unos 4 milímetros, una cosa, 4 centímetros cúbicos, una cosa así. Depende de la cavidad que consigas también. Hay veces que la cirugía, la cavidad que consigue es insuficiente y no tolera tanto. Bien. Álvaro, pásame el siguiente video. Queremos pasar a hablar de anomalías congénitas, pero no en general, sino de una anomalía congénita en particular que ha cobrado relativa importancia en los últimos tiempos, y es en relación al llamado útero dismórfico, conocido como útero infantil en la clasificación anterior, en las clasificaciones anteriores, y ya en la última clasificación de R ya está con una categoría determinada como útero dismórfico. Este es un video del doctor Luis Alonso. Al parecer se trata del llamado útero en T, o cómo haríamos las diferencias contra el llamado útero en I. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Luis Alonso? Si nos puede ayudar en la descripción de lo que estamos viendo. Y pues mira, la verdad es que lo que dice es que el tema de hace un año para acá, incluso menos, ha tomado mucha importancia. Yo ahora estoy en Israel porque se está celebrando aquí el Congreso Mundial de Aborto de Repetición. Y precisamente hoy he dado una charla de este tema. Y el mes pasado en el Congreso de la Sociedad Americana se presentó un vídeo de una cirugía de esta patología. O sea que sí que tiene mucha actualidad. Yo creo que hay que diferenciar... Álvaro, sí. Sí, hay que diferenciar entre el útero infantil y el útero hipoplásico. Eso Sí. está descrito desde el año 1930, antes de que existiera la ecografía, ¿no? Entonces, una cosa es un útero normal de tamaño, pero con una cavidad reducida,
y otra cosa es un útero pequeño de tamaño con una cavidad reducida. La cirugía la indicamos en el útero normal de tamaño con una cavidad reducida. Ahí la cavidad reducida, claro, todavía está por determinar, que el grupo nuestro está trabajando mucho en medidas fáciles a nivel de ecografía para que tú en tu consulta puedas, bueno, saber qué tipo de útero es el que se llama dismórfico, ¿no? Porque la verdad es que los estudios que hay ahora y las medidas ecográficas son muy, muy difíciles incluso para histeroscopistas, para ecografistas expertos. Entonces son cavidades muy tubulares que tienen una tasa de niño en casa previo a la cirugía por debajo, el último metaanálisis que se va a publicar, por debajo de un 4%. Curiosamente, de los estudios que están incluidos en el metaanálisis, solo hay uno de los estudios que tiene una tasa de embarazo un poco más alta. El resto es cero. Cero niño en casa antes de la cirugía. La media de resultados después de la cirugía de niño en casa está en torno de media a un 60%, 63%. Entonces, es verdad que es un útero que para el tema del embarazo va mal. Muchas son infértiles, habitualmente con unos endometrios deficientes, y las que se quedan embarazadas, uno, tienen una tasa de ectópico más alta que la población normal, y dos, la tasa de aborto que tienen es prácticamente del 100%, con lo cual son para mí los peores úteros en cuanto a resultados reproductivos. He revisado algunos papers sobre lo que tú estás diciendo, o sea, la tasa de mejoría en cuanto a resultados reproductivos después de la cirugía por este útero llamado dismórfico. Lo que llama la atención es lo siguiente, Luis, que siendo la cirugía tan simple como hacer solamente una sección en ambos lados y ampliar la cavidad, ¿cuál sería la explicación para que realmente mejoren tanto las tasas de éxito? Porque en realidad la cirugía que se hace es bastante simple. No sé si hay alguna racional, alguna explicación al respecto. Yo tengo mi propia teoría, que es una teoría compartida con nuestro amigo Jaime Ferro, que todos les conocemos y es una referencia en este campo, y son estudios de un médico que se llama Leyendecker. Entonces, el útero tiene 3 capas musculares. Tiene una capa externa, que son fibras longitudinales, tiene una capa media, que son fibras cruzadas, y tiene una capa interna, que son fibras circulares. Estas fibras circulares derivan de la misma embriología que el endometrio. ¿Bien? Y eso se llama el arquimetra, el útero antiguo, primitivo. Curiosamente, todas las especies con útero tienen un arquimetra similar, compuesto por fibras circulares. Si vemos el útero de una gallina, tiene solo una capa muscular, compuesta por fibras circulares. Si vemos el útero de un ratón, pues tiene 2 capas musculares. La interna, que está hecha por fibras circulares, y una externa muy pequeña, porque realmente al ratón le cuesta, o a la ratona, le cuesta poco parir. No tiene que hacer el útero mucha fuerza. En la especie humana, por la desproporción pélvico-cefálica, el útero tiene que hacer mucha fuerza para el parto. Con lo cual, las capas externas ocupan el 80% del volumen del útero, el neometra. Pero el útero sigue teniendo el útero primitivo, el arquimetra, las fibras circulares. Esas son las que nosotros cortamos en esta cirugía. Realmente lo que cortas es músculo. Y es ese músculo que está hipertrofiado. ¿Tendría esto que ver algo con la contractibilidad uterina necesaria tanto para la migración como para la implantación en el hecho de cortar estas fibras circulares? Yo estoy convencido de que sí. Y de que claro, el útero no es una maceta en la cual nosotros ponemos el embrión y el embrión crece. Es mucho más complejo que eso. Y de hecho, el punto 1 del embarazo y de la función del útero en el embarazo es transportar los espermatozoides desde el cérvix hasta el ostium de la trompa del ovario que ovula. Eso es complejo de entender, pero es que lo lleva hasta arriba. Muy bien. En un estudio pusieron pequeñas partículas del tamaño de un espermatozoide marcadas
con tenecio, hicieron una escintiografía que se llama, y entonces pusieron esas partículas en el fondo del saco vaginal. Esas partículas no se mueven, un espermatozoide tiene colilla y se mueve. Las pusieron en el fondo del saco vaginal y vieron a la paciente a la hora. ¿Y dónde estaban las partículas? Las partículas estaban en el fondo del útero. Había migrado. Sobre todo, estaban localizadas alrededor o cercano a la trompa del ovario que ovulaba. Eso no se produce de una manera espontánea, se produce porque el útero tiene lo que se llaman las ondas endometriales, las endometrial waves, que están producidas por esa capa muscular. Esa que es la responsable. Entonces, la contractilidad uterina yo creo que juega un papel fundamental en estos úteros. Y lo segundo es el volumen de la cavidad. Volúmenes por debajo de 1 centímetro cúbico de cavidad uterina, la tasa de embarazo es 0. Volúmenes entre 1 centímetro cúbico y 2 de cavidad, la tasa de embarazo está muy reducida. Y normalmente estos úteros en T, en Y o en I latina, que es lo último que observamos nosotros, se ve que el volumen de cavidad es muy bajo. Entonces son factores: 1, contractilidad; 2, volumen total de la cavidad; y tercero, son pacientes que suelen hacer unos endometrios muy deficientes. Es lo que se llama el endometrio refractario, ¿no? Pues entonces son pacientes que cuando están en algún tratamiento de reproducción, habitualmente se quedan con endometrios de 6, 6,5. Bueno, los de repro quieren 7, pero no suelen llegar a mucho más. Yo creo que esos 3 factores, endometrio refractario, contractilidad alterada y el mal funcionamiento del útero como tal, es lo que da la clave de esto. ¿Algún comentario al respecto, José? Su experiencia en relación al manejo del útero dismórfico. Completamente de acuerdo con Luis. Agregaría únicamente que sabemos que la implantación dentro en el endometrio se da a 1,5 centímetros del ostium, ¿sí? Y estas pacientes, por la misma patología que están presentando de que las paredes están convergiendo, ¿sí? Estas paredes convergen, no le da esa distancia adecuada. Y también muy acertadamente con la teoría de Luis, sabemos que esa pared fibrosa, no sé si lo hayas observado, Luis, es tan fibrosa como la consistencia de un mioma. Sí, bueno, yo al principio, cuando empecé a operar los úteros estos, tomaba una biopsia y se lo mandaba al patólogo. Y cuando me devolvía el informe decía, miometrio normal. Y yo decía, no, normal no, tiene que haber algo. No es normal. Sí. Le mandaba la siguiente, miometrio normal. Es decir, que el patólogo no era capaz de identificarme algún tipo de alteración en el endometrio. Y es verdad que cuando lo cortas, la consistencia, pero yo creo que la consistencia es distinta por la disposición de las fibras. Así es. Sí, en este caso, Luis, en estos casos del tratamiento quirúrgico del útero dismórfico, ¿le dejas también un balón, una sonda balón de Foley o no? No es necesario. ¿Y no hay el riesgo de que una vez que la cavidad virtual se cierre, se vuelvan a adherir lo que se ha cortado o generalmente queda...? No lo he observado, y la serie que tenemos ya es muy grande, ¿eh? La serie está por encima de 140 pacientes y no he observado adherencia. O sea, a esta paciente sí le pongo un tratamiento estrogénico posterior durante 21 días y a todas la reevalúo al mes y medio después de la cirugía. Todas. Y la verdad es que lo que ganas de, más o menos cortas 6-7 milímetros a cada lado hasta que consigues una cavidad triangular. Y la mejoría en cuanto a cavidad es asombrosa. En cuanto a endometrio es muy bueno, mejora el endometrio. Y luego, en cuanto a las tasas de embarazo, yo te digo, lo nuestro estamos en un 60 y pico, 63% de niños en casa, de las pacientes operadas, y una tasa de embarazo espontáneo en pacientes que previamente no se habían quedado y se habían hecho sus FIP y tal, una tasa de embarazo espontáneo del 17%. Que yo creo que es baja, que podría ser mayor, porque estas pacientes, en cuanto yo a los 3 meses, ya les dejo, entre comillas, que vayan a un tratamiento de FIP y enseguida van, porque son pacientes que vienen de unidades de reproducción. Yo estoy convencido que si esas pacientes esperasen un poco más, la tasa de embarazo espontáneo aumentaría.
Es interesante lo que dices. ¿Alguna pregunta, Álvaro, que esté ingresando? Son unas cuantas. A ver, un pasito. Sí. ¿Me podrían decir qué tiene de malo poner la anestesia? Porque me imagino que se refiere a la anestesia local. Esto en relación a histeroscopía de oficina. ¿Qué tiene de Pregunta. malo? Sí. No, Sí. de malo no tiene nada. Tiene bueno cuando a la paciente le duele. No tiene nada de malo. Lo que pasa Ok. es decir, cuando está hablando de histeroscopia de oficina, no creo que de entrada lo primero sea ponerle la anestesia a la paciente y luego realizar la histeroscopia de oficina tal y como se hace hoy en día, pero de malo no tiene nada. El Ya que volumen, tocas eso. Sí, sí. sí, dale Álvaro, dale. No. ¿El volumen de la cavidad uterina la toman por ultrasonido 3D o usan otro método? Cuando hablamos de valoración de cavidad en pacientes con útero de esto, por eco 3D. La última. Yo es que el complemento de histeroscopia más eco 3D, yo personalmente creo que es fundamental. Es Muy bien. fundamental, ¿eh? Luis, una pregunta que me genera ahorita una duda. En los casos que se tenga que poner anestesia, ¿la anestesia por viento venosa o paracervical? La Bueno, que yo creo que utiliza, depende. los casos que se Claro, tuvieran que utilizar. yo creo que depende. Yo personalmente en este tipo de anestesia depende de la cirugía que vayas a realizar. Depende de la cirugía. Ujú. Ahora mismo lo que más estoy Estamos hablando de realizando. histeroscopía de oficina, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que de oficina es decir, el concepto de Porque oficina no es yo creo que intravenosa. en ese sentido iba la pregunta que hicieron hace un Claro, instante, ¿qué de claro. malo tiene poner la anestesia? Por eso yo quería precisar esto, de utilizarse la anestesia, ¿utiliza la anestesia paracervical? Claro, de ¿O utilidad de anestesia en consulta para cervical, de Ya. ¿Y oficina. tú, José? Bueno, aquí existen dos situaciones. Toda la vida lo he comentado, ¿sí? La histeroscopía de oficina no es lo mismo en el tercer mundo que en el primer mundo, Ujú. ¿sí? En el primer mundo ves el área de exploración donde se hace una histeroscopia y parece un quirófano. Y en el tercer mundo no es así. Sabemos perfectamente que te contamos con lo básico. Ahora, el hecho de poner una anestesia local, específicamente poner un bloqueo paracervical es más riesgoso, es más tardado, es más doloroso que en sí hacer una histeroscopia que nos va a llevar 2 o 3 minutos. Yo personalmente no lo utilizo. Claro, por eso la pregunta era, en el caso que se tuviera que utilizar, no sería la venosa la que se debía utilizar por los riesgos que esto implica, tener una paciente dormida en el consultorio. En todo caso, sería utilizarlo, sería un bloqueo paracervical. Pero No lo allí uso. allí se duerme la Sí. paciente en consultorio o no? ¿En alguno de los países de allí se duerme en consultorio? No, No, nosotros no, preferimos llevarla a quirófano. No, así es. aquí tampoco, en España tampoco, ¿eh? No, En España, muchísimo es que, riesgo, claro, pasa cualquier una cosa. cosa es, que esto lo dice curiosamente mucho nuestro amigo Tony Caruño, una cosa es llevar a la paciente al quirófano y otra cosa que es lo que dice Pepe ahora de traerse el quirófano a la consulta, ¿no? Que es lo que pasa en algunas clínicas de Estados Unidos. Tú vas a la consulta y es que tienen su aparato de anestesia, está el anestesista, y eso no es una histeroscopia office, de oficina. No, eso es que te has traído el quirófano, eso es un quirófano. Lo que pasa es que en vez de estar en el área de quirófano, lo tienes tú en tu consulta, ¿no? Entonces yo creo que se está unificando la terminología para que cuando hablemos de offices en consulta. Ok. La terminología office es que la realices en un sitio donde no tengas la capacidad de administrar anestesia. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, la paciente, le voy a hacer la histeroscopia y la tengo en un quirófano, eso no es office. Porque tengo la capacidad de administrar anestesia. Imagínate que ahora la paciente se marea un poco, allí está el anestesista, le pone tal. Office es cuando tú lo haces en tu consulta y allí no hay ninguna posibilidad de administrar anestesia. Eso es lo que nosotros estamos empezando a trabajar en definir office, que es lo que hace Pepe en su consulta, o yo en la mía.
y ahí no hay posibilidad de dar anestesia. Muy bien, me parece sumamente interesante precisar estos datos. Álvaro, pásame la primera de misceláneas que había puesto ahí, porque la segunda, el doctor Díaz, no sé, parece que igual lo pasamos. Este es Este es tu el video manejo de acento. Sí, José, si nos puedes ir describiendo y después hacemos las preguntas. este es un útero en Y, estamos trabajando la parte superior. Como pueden ver, estamos utilizando un resector. En este caso es un resector de 5 o 6 milímetros. La marca no importa. Estamos trabajando la parte del septo, como indican ahora que debemos de trabajarlo. Aquí estamos trabajando la pared lateral de lo que viene siendo el útero dismórfico, ¿sí? La metroplastía lateral ya se está cortando, y observen cómo estamos utilizando la misma asa, la profundidad de 5 o 6 milímetros, para hacer los cortes sobre las caras laterales. Este video lo mandé porque se me hace muy interesante. Perdón, sí, Alfredo. Sí, te preguntaba, estamos viendo el tratamiento de un septum uterino, ¿no es cierto? De un útero dismórfico en forma de Y. Observa cómo se ve la Y ahí en el endometrio, tanto en la pared posterior como en la anterior, y se ve qué tanto creció esa cavidad. Crece un 300%, que es... Álvaro, ¿lo podemos volver a poner, por favor? Sí, no sé si te hacía la pregunta, José, porque aparentemente esto era un septum uterino, un tabique, y esto era una resección con AXA, pero me dices que no, que es un útero dimórfico, en Y, lo que vendría a ser un útero arcuato pronunciado, si cabe el término. No necesariamente. Si te fijas, parece que tuviera un subsepto y las paredes están completamente convergentes. Al finalizar el video, vas a ver la forma de la Y, ¿sí? Que se va a ver tanto en la cara posterior como en la cara anterior, y es sumamente claro cuánto va a crecer este endometrio. Lo hice muy corto para... Aquí es donde se ven las fibras que comentábamos con Luis, que son de una musculatura mucho más firme, ¿sí? Estamos dando el retoque a la pared, y inmediatamente después vamos a ver ahí cómo se ve la Y. Vean, en la cara posterior se ve una Y claramente, que es cómo estaba la cavidad antes y cómo queda después. Observen que crece importantemente. Ya ahí entendí. está la Y. ¿Algún comentario, Luis, con respecto a este video? No, yo lo hago similar, pero en vez de utilizar el ASA, utilizo el Collins. ¿Qué tamaño tenía ese resector, Pepe? Ese resector... ¿Es el de 26? Sí. Sí, yo es verdad que a veces en estos úteros el hecho de dilatar y entrar con un resector de 26 a veces es complicado porque son cavidades muy pequeñas. Sí. Entonces yo utilizo Collins, la agujilla, y ahora lo estoy haciendo con el mini resectoscopio. Y tiene de bueno que, claro, al no dilatar no alteras lo que es la anatomía normal de la cavidad, y luego la entrada es más fácil. Con el resector antes lo hacía con el resector normal y era muy difícil, y el entrar, luego pasé a uno que tengo más chiquitillo, mediano, pediátrico, de 7, y me costaba, y la verdad es que con este, bueno, pues la verdad me resulta muchísimo más fácil. Sí, no es un mini, pero son 6 milímetros, entonces es relativamente cómodo. En México todavía no tenemos los mini resectores, por eso es que no los usamos. ¿Pero ese que están utilizando cuál es? ¿El Gubini? No. No, todavía no llega a México. Ah, vaya. Pues cuando llegue a tus manos, vas a descubrir un nuevo mundo. Lo sé. Ya verás.
Muy bien. Por respeto al doctor Julio Díaz, que ha tenido la mala suerte de la comunicación, él mandó un video que lo hemos visto y me parece sumamente interesante. Ponlo, lo vamos a comentar. Es un video de si puedes agrandar la imagen, por favor. Es un adenomioma focal que van a ver la parte final. Es sumamente interesante el comportamiento de la musculatura uterina una vez extraído este adenomioma. Como pueden ver, ha hecho una incisión central en la cara posterior del útero y está atravesando el adenomioma, y después va a emerger y va a ser posible poder ser extirpado. Ahí está incidiendo. Hubiera sido ideal que el mismo doctor Julio Díaz lo presente, pero como les digo, él mandó este video y a mí me parece interesante pasarlo. Ahí está haciendo ya la resección del adenomioma, porque después de unos segundos protruye hacia el exterior por la contractibilidad uterina. Y una vez terminado y bajada la presión intracavitaria, se puede ver la manera como esta cavidad o el músculo se restituye inmediatamente de una manera bastante interesante. Yo lo he visto anteriormente este video y por eso quería compartirlo con ustedes. Acá está sacando todo el adenomioma desde la cavidad. Y vean ustedes, terminado el procedimiento, ven ustedes cómo al bajar la presión se va cerrando el lecho de donde estuvo la tumoración quedando casi pegado lado a lado. ¿Algún comentario acerca de este video y del comportamiento del útero después de la extracción de, llámese mioma, o en este caso adenomioma? ¿Algún comentario, Luis? ¿Algún comentario? Sí, yo creo que ahí el secreto de esa imagen que se ha visto está en la técnica que ha utilizado al quitar el adenomioma, porque lo ha quitado primero sin lesionar el miometrio normal, como cuando quita uno un mioma. Y realmente tanto este tipo de lesiones, sobre todo lo vemos más en miomas, en adenomiomas, verlos con tan poca infiltración del miometrio es raro, pero sí. Yo pongo muchas veces el ejemplo, que algunos me lo habréis escuchado, el ejemplo de la guitarra y la pelota, que es una cosa muy tonta. Si tú coges una guitarra y separas las cuerdas de una guitarra y pones una pelota en medio de tenis, bien, tú verás que las cuerdas de la guitarra lo que hacen es bordear la pelota. Si eres capaz de quitar la pelota, esas cuerdas van a volver a su posición original. Con los miomas pasa lo mismo. Los miomas crecen empujando las fibras musculares normales hacia el lado. No penetran en el tejido, las expanden, las empujan hacia afuera. Si tú eres capaz en una miomectomía, en este caso en una adenomiomectomía, de quitar solo la lesión sin lesionar, sin alterar las fibras musculares de alrededor, las cuerdas de la guitarra van a volver a su sitio y restituyen la anatomía normal. Y esto se observa y se objetiva muy bien en este video en relación a lo de las cuerdas de guitarra, porque se ve perfectamente cómo se coactan. ¿Algún comentario, José, al respecto? Sí, de hecho es el principio que se utiliza en la actualidad para abordar los miomas. Ya lo comentó Andrea Tinelli, que tenemos que respetar esa pseudocápsula y con eso vamos a tener incluso una recuperación de ese tejido de mejor calidad y en menor tiempo. ¿Ustedes prefieren utilizar esta incisión lineal encima de donde está el mioma y no bordearlo para que el mioma protruya? ¿Cuál de las dos técnicas utilizan? ¿O esta incisión lineal o circundan alrededor del mioma para que este protruya? Bueno, eso es, claro, el hacerlo circular es o técnica opium previa de preparación,
o la técnica de Lita, ¿no? Que es Sí. esa, ¿no? El bordearlo y sacarlo. Yo personalmente prefiero hacer la incisión longitudinal porque lesionas menos miometrio normal. Entonces, lo que ha hecho ahí Julio me parece una técnica excelente. Excelente. Sí, nosotros iniciamos ya hace años haciendo lo que es el opium como tal. Continuamos con la técnica de hacer el corte circular a la pseudocápsula y hacer la enucleación. ¿Sí? El eje longitudinal o hacer la incisión longitudinal no la uso yo particularmente en el adenomioma. Sí la llego a usar en los miomas normales, en el adenomioma no. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la teleaudiencia, Álvaro, que podamos pasar antes de cerrar para concluir este sexto diálogo? ¿Conservación de pseudocápsula o no? Siempre hay que conservarlo. Claro, sí, la pseudocápsula es simplemente el espacio que hay entre el mioma y el tejido normal. En la pseudocápsula es un espacio virtual que hay. Está ocupado por tejido conectivo y por vasos. Entonces, ese es el límite en el que hay que llegar. Hay que conservarlo, es decir, no hay que pasar de ese límite, no hay que destruirlo, lo que dice Pepe, siempre. Objetivamente, esto significa que cuando comienza a sangrar y a verse los hilos de sangre, hemos llegado a la pseudocápsula y ahí debemos parar. Bueno, es que claro, la vascularización del mioma, salvo miomas pediculados, ¿no? Un mioma que está, imagínate un mioma totalmente metido en la pared, no tiene un vaso que le llega solo. Tiene una red vascular alrededor, Ajá. bien, que esa red vascular lo que ocupa es el espacio de la pseudocápsula. Entonces, curiosamente, cuando llegas ahí son vasos muy pequeños. Cuando uno hace una miomectomía abierta, que la hemos hecho todo, y tú llegas al mioma y ahora con el dedo empiezas a separar, bueno, ese espacio que tú, donde introduces el dedo entre el mioma y el tejido sano, todo ese tejido es la pseudocápsula. Es lo mismo cuando hacemos la histeroscopia y hacemos una miomectomía histeroscópica. Ese espacio es la pseudocápsula. Hay vasos, pero son vasos muy, muy, muy pequeños, y si vas en ese plano, el sangrado es muy poco. Muy bien. Había una última pregunta de una doctora Quispe, creo, en relación a Asherman. Álvaro, la última pregunta de la noche. Elvira Ali. Sí, tengo una paciente con Asherman y el resecar y tomar biopsia me reporta tejido basilar de tuberculosis. ¿Cuándo debería realizar el control histeroscópico? Útero subrogado. ¿Escucharon la pregunta? Lo primero es poner terapia para el tratamiento de la tuberculosis. Eso es el primer paso, ¿no? Y una vez finalizado el tratamiento de la tuberculosis, que son tratamientos largos de 3 meses, posteriormente reevaluar esa cavidad y ver cómo ha quedado, pero lo primero habrá que tratar la enfermedad de base, que es la tuberculosis. Totalmente de acuerdo, pero desde el punto de vista pronóstico, la TBC realmente, yo no he visto después del tratamiento que alguien salga embarazada después de un Asherman por TBC. El pronóstico es malo. Es muy malo. Hay estudios, los pocos donde más hay de tuberculosis, donde más estudios tienen es en India. Y sí que es verdad que presentaciones y artículos que tienen el resultado, a veces hasta de endometrio y de cavidad, no de cavidad, pero de endometrio sí, pre y post terapia antituberculosa cambia mucho. Es verdad que la cavidad sí está distorsionada, pues bueno, ya será una cirugía, pero lo primero es tratar la enfermedad de base, claro. Totalmente. Pero el pronóstico reproductivo, me refiero, es muy, muy malo. Le Muy queda malo, el útero muy subrogado. ¿Cuál es la opinión de José? Sí, es malo, malo. No hemos tenido tantos casos, pero sí los pocos que se han documentado, las pacientes no han logrado el embarazo. Muy bien, yo creo que ya casi nos hemos excedido en la hora que nos corresponde. Yo creo resaltar 3 cosas finalmente. Que la histeroscopía de oficina viene ocupando un lugar preeminente en la evaluación de la pareja infértil y debe realizarse en toda paciente que está haciendo evaluación o que ya tiene un problema de infertilidad. Y en segundo lugar, en relación a la endometritis crónica y el útero dismórfico. Después de lo que hemos comentado en cuanto a su tratamiento, a la importancia que tiene, lo que debo resaltar es que sí
vale la pena tratar estas dos patologías porque en ambos casos el pronóstico reproductivo de las pacientes mejora tremendamente. Creo que esas serían las conclusiones. Otra cosa importante que se ha dicho, que la histerosalpingografía todavía tiene un espacio dentro del arsenal del manejo. Igualmente, la histeroscopía convencional en quirófano también tiene, y no deberíamos tratar de hacer lo que dijo Luis, llevar el quirófano a la oficina, ni lo otro. Yo creo que cada procedimiento tiene su espacio y en la medida que respetemos, vamos a tener menos complicaciones, que es de lo que se trata. Yo siempre digo, no se trata de que el cirujano demuestre cuán hábil es, sino que lo que más importa es la salud de la paciente y no ponerla en riesgo. A veces los cirujanos somos un poquito soberbios y queremos demostrarnos incluso a nosotros mismos cuán hábil somos. Y no se trata de eso. Por delante de eso hay que pensar que hay un ser humano que está poniendo su vida en nuestras manos. Yo quiero agradecerles infinitamente la predisposición que tuvieron tanto José Alanís como Luis Alonso desde que los convoqué para este diálogo. Les agradezco infinitamente. Su aporte ha sido valiosísimo. Yo creo que ha sido un excelente diálogo. No me queda más que reiterarles mi agradecimiento y mi reconocimiento, sobre todo a Luis Alonso, que en este momento son las 3 de la mañana en Israel y está ahí despierto, y desearles a todos los participantes, ya sea los panelistas como los que nos han acompañado, una feliz Navidad y un mejor año nuevo, y que las cosas se tranquilicen por acá, por Sudamérica, que están un poco calientes últimamente. Mis mejores deseos porque todos los problemas se alivien, y un saludo de una feliz Navidad para todos ustedes. No sé si tienen una palabra final, Luis, José, antes de despedir el sexto diálogo. Por mi parte, un placer y gracias por la invitación por compartir estos momentos. Pues muchas gracias. Espero se hayan sentido muy cómodos. Sí, José. Muchas gracias por la invitación. Me es muy grato saludar a Luis, aunque nos hemos hablado hace poco y estamos en contacto, pues siempre el vernos me da mucho gusto verle que está bien y boyante, y también quisiera hacer un saludo y un festejo a la distancia al doctor Alfonso Arias, que es su cumpleaños el día de hoy. Ah, sí. Oh, qué bien, gran amigo, gran profesor. Álvaro, ¿alguna palabra final antes de cerrar el diálogo? Muchas gracias a todos. Comentarles que esta sesión se grabó y por lo tanto aquellos que no tuvieron la posibilidad de participar en vivo lo van a poder escuchar y ver grabado ya a partir de los próximos días en la página de Flasoc y también vía correo electrónico. Muy bien, este ha sido el sexto y último diálogo de este año. Será hasta el próximo año con los diálogos de cirugía mínimamente invasiva. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.